desde el sistema de encomiendas de Venezuela hasta la ruptura de la Gran Colombia. Empecemos. El sistema de encomiendas en Venezuela era un sistema de trabajo forzado que se implementó durante el periodo colonial español. Entre sus principales características y la forma de funcionamiento de las encomiendas se encuentra en primer lugar que los indígenas fueron asignados a los encomenderos por la corona española a través de un proceso de reparto, y estos indígenas eran obligados a trabajar para el encomendero sin recibir salario. Los indígenas debían entregar en el encomendero una parte de su producción o un tributo en forma de bienes o servicios. Por su parte, los encomenderos estaban obligados a proteger y evangelizar a los indígenas, pero también tenían derecho a explotar su trabajo. Ahora, los indígenas no tenían todo en contra, ya que a pesar de que los encomenderos podían usar la fuerza para controlar y vigilar a los indígenas, estos también podían ser sancionados por abusar de su autoridad. Es importante destacar que el sistema de encomiendas tuvo un impacto devastador en la población indígena de Venezuela. ¿Por qué? Pues, con la llegada de los españoles, los indígenas perdieron sus tierras, su libertad y sus formas de vida tradicionales. Fueron obligados a trabajar sin salario y fueron sometidos a condiciones de trabajo abusivas y abusos por parte de sus encomenderos. Además, el sistema de encomiendas contribuyó a la decadencia de la cultura indígena, al imponerles la cultura española y al limitar su derecho a la educación. Además, la explotación y las enfermedades que trajeron los españoles provocaron una mayor mortalidad entre los indígenas. Es importante destacar que a lo largo del tiempo el sistema de encomiendas fue modificándose debido a la resistencia indígena, la presión de la Iglesia y la evolución de las ideas políticas. Por su parte, la Iglesia también jugó un papel fundamental en la sociedad venezolana durante el periodo colonial, ya que ésta se dedicó a la evangelización de los indígenas y al mismo tiempo abogó por los derechos y protección de estos, oponiéndose al sistema de encomienda. Sin embargo, la Iglesia también tuvo un papel ambivalente, ya que la Iglesia estaba ligada a la corona española y la apoyaba en sus políticas de conquista. Además, las acciones de la Iglesia en defensa de los indígenas fueron limitadas por su dependencia de la corona. Ahora bien, hablemos de la economía colonial y los cambios que ésta sufrió a lo largo del tiempo. Empezando por el siglo XVI, la economía se basaba en la extracción de perlas en las islas de Cubagua y Margarita, lo que generó una importante riqueza para la corona española. También se explotaron las salinas de Araya y se desarrollaron las primeras actividades agrícolas como el cultivo de maíz, yuca y algodón. En el siglo XVII la economía se diversificó con la introducción del cultivo del cacao y el tabaco, que se convirtió en productos de exportación. La ganadería también adquirió importancia, especialmente en los llanos. La exportación minera, aunque aún incipiente, comenzó a desarrollarse buscando oro, plata y cobre. En el siglo XVIII, la economía se consolidó con el cacao como principal producto de exportación, generando una importante riqueza para los criollos. El tabaco y el ganado también fueron importantes productos de exportación. Se desarrolló la agricultura en zonas como el Valle de Caracas, con la siembra de trigo, y en el oriente con la producción de café. La minería continuó desarrollándose, aunque no se logró una gran expansión. El comercio con otros países y con otras regiones del Imperio Español se intensifica, buscando un mayor intercambio de bienes y servicios. De igual forma, no podemos dejar de lado la demografía de Venezuela colonial y los cambios que tuvo esta a lo largo del tiempo. En el siglo XVI, la población indígena sufrió una disminución notable debido a las enfermedades y a la violencia de la conquista española. La población española era reducida, pero fue aumentando gradualmente con la llegada de nuevos colonos y la creación de ciudades y pueblos. En el siglo XVII, la población indígena continuó disminuyendo, especialmente en las áreas más afectadas por la explotación del trabajo forzoso. La población española se fue incrementando, especialmente con la llegada de nuevos colonos provenientes del nuevo reino de Granada y con el desarrollo de las misiones. Asimismo, la población indígena en el siglo XVIII seguía disminuyendo y en declive. Además, con la llegada de nuevos colonos españoles provenientes de las Islas Canarias y con el desarrollo de la agricultura en el Valle de Caracas y en el oriente. Sin embargo, es importante destacar que hubo un aumento de la población mestiza.
El mestizaje entre españoles e indígenas fue un proceso constante, especialmente en las zonas de contacto entre los dos grupos. Además, la población española se fue expandiendo hacia nuevas regiones, especialmente hacia los llanos, buscando nuevas tierras para la agricultura y la ganadería. Ahora bien, el desarrollo económico de Venezuela tuvo un impacto notable en la vida de los habitantes. La explotación del cacao y el tabaco generó riqueza y desarrollo en algunas zonas, mientras que la explotación de las perlas, aunque inicialmente generó una importante riqueza, tuvo un impacto devastador en la población indígena. La Iglesia Católica también jugó un papel fundamental en la vida cultural, especialmente en la evangelización y educación de los indígenas. La influencia del pensamiento ilustrado, especialmente en el siglo XVIII, contribuyó a un cambio en las ideas y valores de la sociedad. Por otro lado, la disminución de la población indígena y el aumento de la población española tuvieron un gran impacto en la sociedad venezolana. El mestizaje se convirtió en el proceso constante y contribuyó a la formación de una nueva sociedad, con una cultura e identidad diferentes. En toda esta historia, el apellido Welser es de suma importancia. Ahora bien, ¿quiénes eran y de dónde provenían? Los Welser eran una familia de banqueros y comerciantes alemanes, originarios de Augsburgo, una ciudad en el sur de Alemania. Eran una familia poderosa e influyente, con una larga tradición de negocios y una red comercial que se extendía por toda Europa. ¿Y por qué es importante este apellido? Pues el 27 de marzo de 1528 los Welser firmaron una capitulación con la corona española que les concedió el control de una vasta región en el norte de Venezuela, conocida como la provincia de Venezuela. En ella se les otorgaba el derecho de explorar, conquistar y colonizar esta región. Los Welser se comprometieron a fundar 2 o más pueblos con al menos 300 hombres y construir 3 fortalezas, buscar oro, plata, cobre, plomo, estaño y otros metales preciosos, así como piedras preciosas, especias, animales, aves, serpientes, pescados, etc. Además, entregar a la corona una parte de su producción y una parte de las riquezas que encontraran, y prohibir la esclavitud en la región. Los primeros barcos de la empresa Welser llegaron a Coro en 1530. Esta fecha marca el inicio de la presencia alemana en Venezuela, un periodo que se caracterizó por una intensa ambición de conquistar la región y explotar sus recursos. Los Welser tuvieron algunos logros durante su estancia en Venezuela, donde se destaca la construcción de algunas fortalezas y caminos, exploración de la región y realizaron algunos intercambios comerciales. Además, implementaron algunas técnicas y tecnologías como el uso de la pólvora y la introducción de nuevas armas de fuego. Sin embargo, los Welser también tuvieron algunos fracasos, ya que no cumplieron con su compromiso de poblar la región y de construir 3 fortalezas. Además, carecieron de la capacidad de administrar la región de manera eficiente y se enfrentaron a la resistencia de los indígenas y a los problemas de seguridad. Por otra parte, hubo conflictos internos entre los miembros de la familia Welser, lo que debilitó su capacidad de acción. La presencia de los Welser en Venezuela tuvo un impacto complejo y contradictorio en la economía y la sociedad local, ya que se intensificó la explotación minera buscando principalmente oro, plata y cobre. Sin embargo, la extracción de esta riqueza no fue tan exitosa como se esperaba y no logró generar una importante riqueza para la región. Además, se introdujeron nuevas armas de fuego y algunas técnicas de guerra, lo que contribuyó a la violencia y a la inestabilidad de la región. También se introdujo la mano de obra esclava y se incrementó la explotación de los indígenas, lo que exacerbó las tensiones sociales. Ahora bien, cambiando un poco de tema, enfoquémonos en cuál era la importancia de las cuentas financieras de la Real Hacienda en Venezuela de 1529 y 1810. Las cuentas financieras de la Real Hacienda en Venezuela de 1529 a 1810 son de vital importancia para comprender la administración colonial y su impacto en la economía y la sociedad venezolana, ya que estas cuentas revelan la estructura del gasto público en áreas como sueldos, administración, defensa, construcción, etc. Esto permite analizar cómo se priorizaban los recursos y cómo se distribuían las partidas presupuestarias. Además, las cuentas documentan las diferentes fuentes de ingresos, como los impuestos, la extracción de perlas, el comercio, etc., permitiendo identificar las principales fuentes de riqueza y el peso que tenían en las finanzas públicas. Los principales ingresos de la Real Hacienda durante el siglo XVI se basaban en impuestos. La corona española impone varios tipos de impuestos a la población venezolana, incluyendo impuestos sobre el comercio, la tierra, la extracción de perlas y los servicios.
Explotación de perlas. La extracción de perlas en las islas de Cobagua y Margarita fue una fuente importante de riqueza para la corona, pero también generó una gran explotación de la población indígena. Comercio. El comercio entre Venezuela y España, así como entre Venezuela y otros territorios del Imperio Español, generó ingresos importantes para la Real Hacienda. Por otro lado, los gastos de la Real Hacienda estaban divididos en sueldos. Se destinaba una gran parte del presupuesto a pagar los sueldos de los funcionarios reales, especialmente de los del gobernador y de los militares. Administración. Se destinaron recursos para cubrir los gastos de la administración del territorio, incluyendo la construcción de edificios y la compra de suministros. Defensa. Se invertirá una parte importante del presupuesto en la defensa del territorio para combatir a los indígenas, a los piratas y a los enemigos extranjeros. Las políticas económicas de la corona española tenían un impacto directo en las finanzas públicas de la Venezuela colonial. En primer lugar, existía un monopolio comercial, ya que la corona española controló el comercio entre Venezuela y España a través de empresas monopólicas como la Real Compañía de Caracas. Este monopolio limitó la libertad comercial y generó quejas por parte de los criollos. Además, la corona española exigió la entrega de metales preciosos como oro, plata y cobre, lo que generó un importante impacto en las finanzas públicas de la Venezuela colonial. Y por último, pero no menos importante, el comercio y los intercambios fueron esenciales para las finanzas públicas de la Venezuela colonial, ya que estos dieron lugar a la exportación de productos como cacao, tabaco, perlas y ganado y generó importantes ingresos para la corona y para los criollos. La importación de productos europeos como textiles, herramientas y alimentos generó gastos importantes para la Real Hacienda. El intercambio comercial y la dinámica comercial entre Venezuela y otras regiones del Imperio Español fue un elemento fundamental para la economía venezolana. Ahora hablemos de cómo afectaron las reformas borbónicas a la estructura política y administrativa de las colonias españolas, en particular de Venezuela. Las reformas borbónicas, implementadas por la corona española en el siglo XVIII, buscaban centralizar el poder en manos de la corona, limitando la autonomía de las colonias. Se crearon nuevas instituciones para ejercer un mayor control, como la Intendencia General, que reemplazó a los antiguos cabildos y concentró el poder fiscal y administrativo. A su vez, se reorganizó la administración de las colonias, creando nuevas instituciones y cargos, lo cual fortaleció el control militar de las colonias, aumentando el número de tropas regulares y creando nuevos cuerpos militares para asegurar el orden interno y la defensa ante las amenazas externas. Además, se establecieron nuevas instituciones para controlar el comercio y la economía, como la Real Compañía de Caracas y la Real Hacienda, con el objetivo de combatir el contrabando y obtener más ingresos para la corona. Algunos de los principales cambios económicos provocados por las reformas borbónicas fueron la intensificación de la explotación de recursos. Estas buscaban explotar los recursos naturales de las colonias, principalmente para obtener ingresos para la corona. Y se intensificó la extracción de oro, plata y cobre, y se promovió el cultivo de productos como el cacao y el tabaco. La corona española impuso un mayor control sobre el comercio entre las colonias y España. Se establecieron monopolios comerciales como el de la Real Compañía de Caracas y se implementaron medidas para combatir el contrabando. Las reformas aumentaron los impuestos para la corona, especialmente sobre el comercio y la extracción de recursos, lo que generó protestas por parte de la población local. Es importante destacar que los impuestos se hicieron más pesados y numerosos, especialmente para los comerciantes y los indígenas, provocando un gran malestar social, que se expresa en diferentes protestas y revueltas, como por ejemplo la revuelta de los comuneros. En 1781, los comuneros de San Cristóbal se alzaron en armas contra la corona española, en protesta por el aumento de la carga impositiva y por la falta de oportunidades de desarrollo. La insurrección de los indígenas en 1787, una gran insurrección indígena tuvo lugar en el estado de Guayana, en la que se produjo la muerte del gobernador Antonio de Berrío. Además, hubo levantamientos en otros territorios. También se produce el levantamiento indígena en otros territorios de Venezuela, como el de los Llanos de Apure en el siglo XVIII. Las reformas borbónicas, al buscar centralizar el poder y controlar la economía de las colonias, contribuyeron al crecimiento de las ideas independentistas en América, aunado al malestar social y la afectación de la autonomía local. Las ideas ilustradas y liberales que circularon en Europa tuvieron gran influencia en las colonias americanas, contribuyendo a la crítica del sistema colonial y a la promoción de ideas independentistas.
Las reformas borbónicas tuvieron un impacto complejo y contradictorio en las colonias americanas de la corona española. Algunos de sus efectos positivos fueron modernización del aparato estatal. Las reformas implementaron un sistema administrativo más moderno y eficiente, con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos y de la economía. Desarrollo económico. Las reformas promovieron el desarrollo de la economía colonial mediante la explotación de los recursos naturales y la introducción de nuevas tecnologías. Fomento de la educación. Las reformas buscaron promover la educación especialmente para los indígenas. Sin embargo, las reformas borbónicas también tuvieron algunos efectos negativos, como por ejemplo aumento de la carga impositiva, pérdida de la autonomía, intensificación de la explotación y aumento de las tensiones sociales. Ya para finalizar, hablemos del movimiento separatista y la ruptura de la Gran Colombia. El movimiento separatista en Venezuela fue un proceso complejo que se desarrolló a lo largo del siglo XIX, marcado por tensiones, conflictos y diversas posiciones políticas. Las municipalidades, especialmente las de Valencia y Caracas, jugaron un papel crucial en este proceso. Al considerar representación genuina del pueblo, aprovecharon el conflicto para reclamar su autonomía y el control de sus territorios. Tras la disolución de la Gran Colombia en 1826, ambas ciudades retomaron el ejercicio de su soberanía desafiando la autoridad central de Bogotá. La oposición al centralismo y la ofensiva de Bogotá se convirtió en un motor fundamental del movimiento separatista. Las municipalidades de Valencia y de Caracas buscaban un gobierno más federalizado y con un mayor control sobre sus territorios. En este punto es crucial la acción de José Antonio Páez, ya que fue un líder militar destacado que se convirtió en el gran referente del movimiento separatista. Su liderazgo se consolidó gracias a su capacidad militar, su carisma, su habilidad para conectarse con la población y su apoyo a la causa de la autonomía. Páez supo conectarse con las municipalidades de Valencia y Caracas, logrando un apoyo crucial para el movimiento. Las acciones de ambos, especialmente las de Páez al frente de las tropas llaneras, fueron esenciales para impulsar la lucha por la autonomía. La creación de la República de Colombia por el Congreso de Cúcuta en 1821 generó una gran fuerte oposición en Venezuela. Las razones principales fueron: pérdida de la autonomía. La creación de la República de Colombia restó autonomía a Venezuela, que pasó a ser una provincia dentro de un nuevo sistema político, donde no tenía un control directo sobre sus propios asuntos. Control de Bogotá. La influencia del gobierno central de Bogotá sobre Venezuela se percibía como un obstáculo para el desarrollo local y para el control de sus recursos. Preferencia por un sistema federal. Muchos venezolanos, especialmente los criollos, preferían un sistema político federalizado que permitiera un mayor control sobre sus territorios. Ahora bien, principalmente tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, Venezuela se convirtió en un país independiente. La nueva situación generó nuevos conflictos por la autonomía de las diferentes regiones, y Páez, como líder de la provincia de Venezuela, se enfrentó a Bolívar, quien buscaba un sistema centralizado. Además, el liderazgo de Páez, apoyado por la población de los Llanos, se convirtió en una fuerza decisiva para la consolidación de la nueva república. La oposición a Bolívar, liderada por Páez, logró consolidar la separación de Venezuela de la Gran Colombia. En conclusión, desde el régimen de encomiendas hasta la ruptura de la Gran Colombia, el papel de la corona española, los indígenas, la familia Welser y nuestros próceres ha sido fundamental para la conformación de lo que hoy conocemos como Venezuela. Si bien no es perfecto y los problemas no han terminado, por esta razón, sigamos haciendo historia.